Buenos días. Es la señal que nos llega en directo desde el Palacio de la Moncloa. A esta hora, Gobierno y agentes sociales van a firmar ese pacto por el empleo que anunciaron ayer y del que de momento no conocemos la letra pequeña, los detalles del texto. Presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Mediana Se está escenificando esta firma en un ambiente y en un escenario que no es el habitual. Ahí vemos que se está haciendo justo enfrente del Palacio de la Moncloa. Y ese acuerdo, ese Pacto General por el Empleo, es un acuerdo en el que se constata, según hemos conocido, la urgente necesidad de reactivar la economía con empleo de calidad. También establece el compromiso de retomar las 4 mesas de diálogo social que quedaron en suspenso por la COVID. De la Unión General de Trabajadores, UGT. Vemos cómo están frente a esa fachada principal del Palacio de la Moncloa, acercándose hasta esa mesa los representantes. El primero de ellos era Gerardo Cuerva, el presidente de CEPIME, la organización patronal que representa a las pequeñas y medianas empresas. Y en este caso el que firmaba ese acuerdo es Pepe Álvarez, el secretario general de UGT. Les acompañan también Antonio Garamendi, presidente de la COE. El responsable también, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y en el centro de la imagen, el último en firmar, será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Conocemos pocos detalles sobre este pacto, pero sí sabemos que es una declaración de intenciones con líneas de actuación a desarrollar, algunos compromisos, y que la única medida concreta que por lo menos conocemos en este momento es la dotación presupuestaria, es un apoyo financiero a las empresas por un importe de 50.000 millones de euros, que es precisamente lo que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros extraordinario. Este compromiso que se está firmando hasta ahora en Moncloa llega unas horas después del último dato de desempleo y de afiliación a la Seguridad Social que conocíamos ayer por la mañana, que corresponde al mes de junio. 5.000 personas más en las listas del paro en las oficinas públicas de empleo, y la afiliación a la Seguridad Social, que acumula un retroceso medio de 893.000 cotizantes en el último año, desde junio del año pasado. Y en esos datos del paro, tras esos datos del paro, el Gobierno reconocía que el ERTE había sido una figura importante para mantener el empleo, y ese documento, el que han firmado hoy, hace un repaso de las medidas adoptadas durante la crisis, en especial a los ERTE, que ya saben ha afectado a más de 3 millones de trabajadores. Habla de acordar un nuevo marco regulatorio, pero no especifica el esquema de ayudas vigente, si ese esquema, el que se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre, se va a prorrogar más allá, como piden los agentes sociales, patronal y sindicatos. Y además se habla de impulsar la industria, la transición verde, la digitalización, la regulación del teletrabajo, la modernización de las políticas activas de empleo, también la revisión de los incentivos de contratación y apoyar a los autónomos, además de abordar la sostenibilidad de las pensiones. Imagen insólita esta de los agentes sociales junto al presidente del Gobierno, delante de la prensa, ese atril colocado frente a la escalera principal. Imagen, entrada al Palacio de la Moncloa, que conocemos por las presentaciones habituales de los miembros del Gobierno, esas fotos de familia del Ejecutivo, y también porque es donde los presidentes del Gobierno reciben a otros jefes de Estado y de Gobierno cuando visitan este Palacio de la Moncloa. Este acuerdo llega también con las declaraciones de quienes lo han firmado, señal en directo que nos llega en este momento desde el Palacio de la Moncloa. Creo que esta mañana, con la firma de este acuerdo para la reactivación de la economía, claramente ponemos en valor y le damos el suficiente empaque a ese aunar esfuerzo. Yo creo que es importante, y ponemos ese aunar esfuerzo en una situación complicada, en una situación crítica que está atravesando nuestro país. Y le damos valor y ponemos el énfasis en el diálogo social. Creo que es importante ese diálogo social sincero para salir de esta situación. Y ponemos en valor, y yo lo digo desde la pequeña y mediana empresa, esa conexión con el Gobierno para poder trasladarle, como estamos haciendo en esta última semana, en los últimos meses, las necesidades de la pequeña y mediana empresa española. Esa pyme, esa pequeña y mediana empresa, que yo considero que es la columna vertebral, lo dice también las Naciones Unidas. El 90% de la empresa en el mundo es pequeña y mediana, y por tanto yo considero que somos esa columna vertebral, ese sistema que mantiene y que vertebra los pueblos, los territorios, la sociedad, y que muchas veces se convierte también en antídoto para las desigualdades. Esa importancia de la pequeña y mediana empresa, yo le quiero dar su valor, y hoy
en este acto me gustaría reconocer ese esfuerzo, ese empeño que la empresa ha tenido en estos momentos tan delicados que estamos atravesando para poder resistir. Y yo creo que en estos 3 meses hemos podido comprobar, se ha consagrado la aportación que hace sobre el bienestar en la sociedad de la empresa. Para salir de esta situación, sin duda, hay que tener optimismo, hay que tener confianza, pero hay que ser realistas. Yo creo que hay que ser realistas y los datos son tozudos y nos obligan a serlo. Veníamos con un mes de junio en el que ha habido un incremento de los puestos de trabajo, se han creado empleos, alrededor de 60.000. Seguro que en esta recuperación va a haber incrementos de empleo, incremento de la economía, pero desgraciadamente venimos lastrados por la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. Da una señal clara y evidente que salir de esta situación no va a ser fácil, va a ser duro, va a ser complicado. Por eso yo aprovecho este momento para reiterar la petición al Gobierno de que sea ambicioso, de que siga siendo ambicioso, de que siga apostando por la empresa. Medidas como los ERTE, medidas como los avales, esa ampliación de avales que se propone hoy, están en la dirección, pero no escatimemos esfuerzos. Yo creo que somos responsables, en este caso el Gobierno de España, de lleguemos a un otoño, a un invierno, y que miremos y digamos, ¿fueron suficientes las medidas que se pusieron o no para mantener a la empresa, para mantener el empleo? Yo creo que hay que ponerlo todo en el asador porque va en juego muchísimo. En definitiva, perdonadme que dé una pincelada a esta nueva comentario de la posible subida de impuestos. Yo creo que es un error, y lo digo sinceramente, lo digo de la atalaya de la pequeña y mediana empresa, es un error diferenciar entre las grandes y las pequeñas. Yo creo que la subida de impuestos, al final, a la gran compañía, al final se repercute también en la pequeña. La permeabilidad del sistema hace que la pequeña y mediana empresa dependa del buen funcionamiento de la gran compañía. Por eso yo creo que puede lastrar ese crecimiento económico, puede lastrar el venir de inversión a nuestro país. Así que reitero y acabo, presidente, es el momento de creer en la empresa, de apostar por la empresa, y apostando por la empresa apostaremos por el empleo y por esta sociedad. Muchas gracias. Gerardo Cuerva, el presidente de CEPIME, la patronal que representa a los pequeños y medianos empresarios, dice que este acuerdo pone en valor el diálogo social, que por parte de los agentes sociales no es el momento, dice Cuerva, de escatimar esfuerzos porque pasados unos meses tendrán que mirar atrás y quieren hacerlo con responsabilidad Toma la palabra de haber mantenido don Pepe el empleo. Álvarez, secretario general Y de la hablaba Unión también General de que es un Trabajadores. error subir los impuestos y hacer diferencias entre las grandes y pequeñas empresas. Vamos a escuchar Buenos ya. días, presidente, vicepresidentas, vicepresidente, ministros, ministras y a todos los demás asistentes. La verdad es que estar hoy aquí firmando en estos jardines es todo un placer, y hacerlo además en línea con lo que yo creo que reclama la sociedad española. Hace todavía una semana, el sábado pasado, las organizaciones sindicales, investigadores, científicos, artistas, gente de la cultura, hicimos un llamamiento a salir a la calle con 2 objetivos fundamentales. En primer lugar, rendir homenaje a las personas que durante todo este tiempo han estado trabajando para hacer posible frenar la pandemia. Los servicios esenciales, tantas y tantas personas, y yo te quiero agradecer, presidente, que además hayas hecho un esfuerzo para intentar que todo el mundo, cosa que es muy difícil, se sienta representado. Queríamos bajar de los balcones a la calle, aplaudirles y hacerles ese reconocimiento en la calle. Y con otro objetivo, que es pedir un gran acuerdo de reconstrucción social de un nuevo país. Y este nuevo país lo tenemos que hacer sobre bases sólidas. Y las bases sólidas vendrán sobre todo si vemos cuáles son los problemas que se han detectado durante la pandemia y los problemas históricos que tiene nuestro país. Por eso, a mí me parece
que este acto es un acto muy importante. Seguramente que desde el punto de vista de contenidos hemos hecho otros que tenían mucha más importancia, pero este lo tiene desde ese punto de vista de generar expectativas. La economía muchas veces son expectativas, de generar confianza y de abrir una puerta a reconstruir un nuevo país. Partiendo de los servicios públicos, del gasto público. Para nosotros el gasto público es fundamental. Creo que hoy ya para la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Se ha hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de la cobertura de las personas, de la cobertura de las empresas, de la cobertura del sistema productivo. Seguramente que mucha gente nos estará escuchando y pensará que nos hemos quedado cortos, y además es seguro porque hay mucha gente que está padeciendo. Pero en todo caso hay que reconocer que nunca en la historia de nuestro país se había hecho un esfuerzo como el que hemos hecho en esta ocasión. Todos, el Gobierno en primer lugar, pero todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, que al fin y al cabo los recursos son de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Me parece que este acto de hoy también tiene que abrir un nuevo camino que se tiene que establecer a partir del diálogo, de la negociación. El Gobierno tiene que ser consciente y que los agentes sociales, por lo menos desde la perspectiva de la UGT, hemos hecho un gran esfuerzo de consenso, de acuerdo, a veces más allá de lo que sería razonable por el nivel de negociación y de concertación que ha habido, pero ahora tenemos que entrar a la nueva normalidad, que como hoy aquí en la Moncloa tiene que llevarnos a reuniones físicas, a debates, a confrontación de ideas y, si es posible, acuerdos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque haya acuerdos, incluso haciendo concesiones, porque los acuerdos son concesiones. Pero creo que sería bueno que el Gobierno sea consciente que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un esfuerzo para mostrar a la sociedad española que estaba sufriendo, que estaba padeciendo, nuestra capacidad de diálogo y, sobre todo, nuestra idea de que de esto tenemos que salir juntas y juntos. Muchísimas gracias. Pepe Álvarez, de Comisiones Obreras, perdón, el secretario general de UGT, dice que estamos en un nuevo país que debe ser reconstruido sobre bases sólidas, que este acto es muy importante porque genera expectativas y dice que la economía es eso muchas veces. También genera confianza y abre una puerta a reconstruir el país partiendo del gasto público. Dice que se ha hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de la cobertura de personas y empresas como nunca, señala, y apuesta por el diálogo y la negociación. Momento ya de Antonio Garamendi, presidente de COE. El secretario general de la UGT es solidarizarme y, en nombre de las empresas españolas, solidarizarnos con todas las víctimas de esta pandemia que estamos sufriendo. Y también un aplauso desde las empresas españolas, desde los empresarios y empresarias de este país y autónomos, a todas las personas que han trabajado durante todos estos meses y que siguen trabajando, y también especialmente a los servicios esenciales. Y aquí me haría referencia también, es mi obligación hablar a lo público y a lo privado, porque en ambos lados, que estamos en el mismo carro, en el mismo barco, se ha trabajado. Por tanto, yo creo que es lo primero y fundamental que hay que hacer. Yo creo que el mensaje que tanto ha transmitido el presidente de CEPIME, como acaba de transmitir el secretario general de UGT, y estoy seguro que va a transmitir el secretario general de Comisiones, aquí estamos para hablar, aquí estamos para consensuar, aquí hemos venido a sumar, que es lo que venimos haciendo desde hace muchísimos años. Es decir, yo creo que el diálogo social, especialmente el bipartito, con todas las mesas abiertas, empresas, empresarios, sindicatos, llevamos poniendo encima de la mesa este diálogo muchos años. Y la paz social es la mejor infraestructura que tiene un país, y nosotros venimos aquí a decir que esto es así. Y por tanto venimos aquí a decir que venimos, como decía, a sumar, porque de esto se sale juntos. Y en este sentido, y Pepe lo decía y yo lo comparto, desde muchas diferencias, porque yo tengo que decir que nos sentamos en las mesas, que hablamos, pero nos separan muchas ideas y nos separan muchos planteamientos diferentes, pero esa es la democracia, y yo creo que esa es en la que tenemos que trabajar, y en la que hemos demostrado durante tantos años y en los últimos tiempos que venimos haciéndolo, sin renunciar a nuestras ideas. Yo creo que es algo que es muy importante. A mí me gustaría, yo creo que
El documento, que puede parecer muy sencillo, o hay gente que dice que no pone nada, yo creo que pone muchísimas cosas. Yo creo que está hablando de formación, está hablando de innovación, está hablando de digitalización, está hablando de la economía verde, la economía circular. Está hablando de tantas cosas que realmente son las que tenemos que cambiar en nuestro país o tenemos que trabajar para mejorarlas. Por tanto, yo sí creo que tiene muchas cosas que están encima de la mesa y que dicen mucho. Y tiene otra parte fundamental, y es por la que nosotros también estamos aquí, y es que queremos más Europa. Y esta es la expresión clave de que juntos somos más también en Europa, que no estamos solos y que solos no saldremos de esta. Y en este sentido, vicepresidenta, te deseamos lo mejor, porque pensamos que España tiene que ser un país relevante en la Unión Europea, y en este sentido, ya como vicepresidente de los empresarios europeos, que sepas que tienes, en mi caso, todo nuestro apoyo. Y esta es la clave. Yo creo que esta es la clave. Y ahí sí que tengo que decir, bueno, pues que lógicamente lo vamos a hacer, y como os planteo, desde la independencia, desde el sentido de Estado. Queremos a nuestro país, nos podemos equivocar, la gente puede pensar que pensamos diferentes, con sentido de Estado, y siempre, y creo, presidente, lo sabes, con lealtad institucional. Yo creo que es otro de los temas fundamentales que vamos a actuar. Y es por eso por lo que en ese diálogo social, que en este caso va a ser bipartito y tripartito, lo que sí aspiro y pido es que se mantengan los cauces habituales del diálogo social. Que alguna vez no nos enteremos por la prensa de los proyectos de ley, que vengan por vía ordinaria, no extraordinaria, que no sean para mañana, que los trabajemos, que dialoguemos, que hablemos. Y yo respeto profundamente la legitimidad del Gobierno para tomar las decisiones. Y en este sentido, porque lo tengo que decir también, y acabo, pues que en este caso no compartimos tampoco, presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento de estos temas. Y hay un punto que nosotros sí apostamos de verdad, es uno de los puntos del acuerdo, que habla de que tenemos que combatir la economía sumergida. En España la economía sumergida es el 24%, que es 11 puntos más que en el resto de Europa. Y ahí salen un montón de millones que realmente son los que tenemos que combatir. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es insolidaridad. Y segundo, porque es dumping en vena contra absolutamente todas las empresas, especialmente contra las pequeñas y medianas empresas que representa Gerardo, y muy especialmente también contra los autónomos. Por tanto, presidente, gobierno, queridos amigos de los sindicatos, presidente de CEPIME, desde luego estamos para sumar, vamos a seguir en ello, y siempre hablaremos con independencia, pero con terrible lealtad institucional y, por supuesto, poniendo a España por encima de todo. Muchas gracias. Sentido de Estado y lealtad institucional, promete Antonio Garamendi, el presidente de la patronal COE. Le dice también mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no es el momento de subir impuestos. Habla de acuerdos tripartitos con el Ejecutivo y con los sindicatos, sin renunciar nunca a las ideas. Acuerdos, dice, desde la diferencia, desde la distancia, porque la paz social es la mejor infraestructura, dice Garamendi, para un país. Es necesario hablar, consensuar y sumar. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Ministras, secretarios y secretarias de Estado, compañeros de los medios de comunicación y, por supuesto, al resto de agentes sociales, representantes empresariales, compañeros de la Unión General de Trabajadores. Creo que hoy presentamos un acuerdo que, en nuestra opinión, más que un acuerdo, es un compromiso. Y es un compromiso importante. Lo es, en primer lugar, porque creo que traslada una idea de solidez de país y de solvencia para afrontar los enormes retos que en los próximos trimestres va a tener por delante España. Y lo traslada particularmente al exterior de nuestro país, pero no al exterior del espacio político y económico donde nos va la suerte en gran parte de cómo salgamos de esta crisis sin precedentes. Estoy hablando, evidentemente, de la Unión Europea. A nadie se le oculta que esta escena, que el compromiso de abordar los temas que situamos en el documento que hoy firmamos, que hoy avalamos, tiene una traslación externa muy relevante. Creo que también es importante porque este acuerdo supone un cierto cambio de fase en la política económica que España tiene que abordar en los próximos trimestres. Hasta ahora, fundamentalmente,
nos hemos dedicado a hacer políticas contra la emergencia económica, producto de una pandemia, y de las medidas para hacerla frente, donde hemos convenido una serie de materias destinadas a salvar empleos, a salvaguardar empresas, a proteger las rentas de las personas más vulnerables y a inyectar toda la liquidez que necesitaran nuestras empresas y particularmente el tejido de pequeñas y medianas empresas. Evidentemente, si estas empresas desaparecen o desaparecerían, el empleo tendría efectos letales sobre el mismo, ¿no? En este momento estamos ya en una fase en que, alargando estas medidas, además hay que fortalecer los planes de activación de la demanda y de dinamización económica en sectores muy importantes para España, porque son muy intensivos en mano de obra y donde hay que movilizar recursos públicos para evitar la destrucción de empleo. Pero creo que cualitativamente lo más importante que sitúa este documento es la voluntad de abordar desde el marco del diálogo y la concertación social políticas estratégicas para España en materia industrial, en materia de desarrollo sectorial. Es fundamental que nuestro país sea capaz de prever los sectores económicos que van a tener futuro en los próximos 10 o 15 años y de forma concertada canalicemos los recursos públicos para fortalecer esos empleos que generen empleo de calidad, esos proyectos, esos sectores que generen empleo de calidad en el futuro. Tenemos que abordar de forma concertada el reto de la digitalización y la transición digital, así como los retos de la sostenibilidad de emisiones y medioambiental del desarrollo económico de España en este siglo XXI. Tenemos retos sobre la formación permanente, sobre la formación profesional, sobre la formación a lo largo de toda la vida. Y este documento plantea la necesidad de abordarlo de forma concertada, de forma al menos dialogada y negociada. Nos va mucho en ese empeño. Se abre, con la situación europea, la oportunidad de plantear una salida de la crisis radicalmente o diametralmente distinta a la que se produjo entre el año 2010 y el año 2015. Pero España tiene que hacer sus propios deberes. En ese terreno también se apuntan en el documento cuestiones que me parecen muy relevantes, como corregir un modelo laboral que históricamente ha mostrado serias deficiencias, y se habla de la necesidad de salir de esa pinza, de ese esquema ordinario en nuestra economía en los últimos 30 años, de la precarización de la contratación y el despido como forma de ajuste de las empresas. Creo que el funcionamiento de los ERTEs, creo que adecuar estas herramientas es muy necesario para que los despidos en nuestro país sean la última opción y podamos trabajar en esquemas más equiparables a los que existen en otros países de Europa. Y también hay que abordar las medidas necesarias para evitar una intensa devaluación salarial en un momento, en esta segunda parte del año, que va a ser muy complicado para la economía, para las empresas y para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Y con toda seguridad, aunque no lo ponga en el documento, más temprano que tarde, la mejor política fiscal que ahora mismo puede hacer España es salir bien parado del Fondo de Reconstrucción Europea, pero más temprano que tarde España se va a tener que replantear su modelo de corresponsabilidad fiscal para hacer frente a lo que va a venir, un deterioro importante de las cuentas públicas, donde España no puede solo depender de recursos externos, sino que tiene que mantener su autonomía como país a través de una corresponsabilidad fiscal que reduzca, en nuestra opinión, los diferenciales de presión fiscal con Europa. En todo caso, la voluntad de abordar todas estas cuestiones que son estratégicas desde el diálogo social, desde la concertación social, es un valor impagable para nuestro país, para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, en definitiva, para la mayoría social. Nada más, muchas gracias. Dice Unai Sordo que más que un acuerdo, lo que se firma hoy es un compromiso para trasladar solidez y solvencia de España ante la Unión Europea, que ahora hay que fortalecer, dinamizar la economía para evitar la destrucción de empleo, que lo importante es la voluntad de abordar políticas estratégicas en materia industrial y de desarrollo. Ha planteado muchos retos, la digitalización, la transición verde, la formación, retos que se abordan en ese documento. Querido Antonio, querido Gerardo, y turno ya del Unai, presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Líderes de las organizaciones empresariales, líderes de los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, queridos compañeros y compañeras del Consejo de Ministros y también secretarios de Estado que nos acompañan, medios de comunicación, gracias por el trabajo que realizáis. Amigos y amigas, quisiera comenzar esta intervención manifestando mi reconocimiento por el acto que acabamos de celebrar, por la importancia que tiene para el Gobierno, también para los agentes sociales, por su amplio recorrido, como aquí se ha señalado por parte de los intervinientes, y por la unidad y el acuerdo que proyecta en la fase de recuperación que iniciamos todos y todas. Sin duda,
que las principales fuerzas sindicales y empresariales sean capaces de alcanzar acuerdos sólidos, con regularidad, como estamos viendo, antes lo comentaba Antonio, durante estos últimos años, pero significativamente durante estos últimos meses vinculados con la emergencia sanitaria. Yo creo que es un excelente indicador de la salud democrática de nuestro país y un mensaje de confianza que nos enviamos a nosotros mismos como sociedad, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, pero sobre todo se lo enviamos a nuestros socios europeos y también a todo el mundo, porque tenemos relaciones económicas con todo el mundo. Estos acuerdos se han construido además en un tiempo récord, en un contexto de enormes desafíos y sobre medidas de alcance inédito en la historia reciente de nuestra democracia. Y por eso quiero reconocer el trabajo de los representantes de los agentes sociales, pero sin duda alguna también de los ministros y ministras, los vicepresidentes que han estado implicados, porque, en fin, tener consejos de ministros 2 a la semana implica una carga de trabajo para muchísima gente que yo quiero reconocer de día y de noche. Pero lo que es evidente es que cuando España acuerda con España, España avanza. Cuando España acuerda, España gana en confianza en el futuro. Es lo que hoy sellamos bajo dos pilares. Uno es el de proteger los empleos y las empresas y seguir avanzando en algo que me parece vital porque es fundamental, y es reactivar la economía, recuperar la actividad económica después de esta emergencia sanitaria que afortunadamente, gracias a los profesionales sanitarios, a los servidores públicos, también a los trabajadores del sector privado, tenemos encauzada y tenemos controlada. La fase de resistencia. En estos meses creo que hemos tenido que actuar con determinación y así lo hemos hecho. En una primera fase, que podríamos denominar, como he dicho antes, de resistencia, la prioridad en el corto plazo ha sido la elaboración de un plan de choque que protegiera a nuestra sociedad de los efectos devastadores de la pandemia. El objetivo, en consecuencia, era resistir, manteniendo vivo nuestro sistema productivo y el mayor número de empleos. Todos conocemos bien los hitos en este camino. Todos lo conocemos, porque además los hemos acordado o si no lo hemos hablado conjuntamente. En el frente económico implementamos un plan de liquidez nada más y nada menos que de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Destinado a impedir tensiones financieras en las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y a facilitar el mantenimiento de la actividad. También hasta 3,4 millones de españoles y españolas han llegado a estar en situación de ERTES, lo que nos ha permitido mantener sus empleos en un momento de extrema dificultad para las empresas en las que trabajaban. Y además, 1,2 millones de autónomos se acogieron a la prestación extraordinaria por cese de actividad por primera vez en la historia. En el frente social, además, incorporamos un elemento de mucho calado, de mucho recorrido, que es el ingreso mínimo vital. Esta resistencia ha sido también la de miles de pequeños y medianos empresarios, de autónomos, a los cuales yo quiero reconocer su resistencia, la de miles de empresas familiares, que en nuestro país la estructura de las empresas familiares tiene una importancia y una relevancia significativa, que han sabido además reinventarse en estas circunstancias tan complejas e inéditas que estamos viviendo. Reinventarse, adaptarse a esta dura situación y así sostenerse como se han sostenido, con paciencia, con tesón, con capacidad de renovarse y con resiliencia. De eso está hecho también nuestro país y por eso estos pactos que hoy suscribimos, a juicio del Gobierno, son muy valiosos, porque hacen que el esfuerzo de todos ellos y de todas ellas merezca la pena. Junto a la fase de resistencia, entramos de lleno, como bien indica y reza el lema de este acuerdo, en la fase de reactivación y de creación de empleo. Tras esta primera fase de resiliencia de nuestro tejido económico y social, iniciamos la reactivación económica. El reto de reactivar nuestra economía, sin duda alguna, es enorme, porque la envergadura de la crisis que tenemos por delante es, sin duda alguna, enorme, no solamente para España, sino también para el conjunto de la economía global y significativamente para el área donde nosotros nos ubicamos, que es la Unión Europea. A pesar de la dificultad, mientras mantenemos a raya al virus, este es nuestro principal cometido, el de la reactivación. Pero déjenme que les diga algo. Las bases de la recuperación comenzaron desde el primer día de la pandemia, con la primera de las medidas de protección de los trabajadores y de las trabajadoras y las empresas que aprobó el Gobierno y que son las que han permitido sostener la actividad en este tiempo. A partir de ahora, la reactivación debe consolidarse en dos tiempos. A corto plazo, debemos adaptar el plan de choque a la desescalada de la emergencia sanitaria. Ya hemos empezado con los planes específicos de sectores estratégicos para el PIB de España. Ahí está, por ejemplo, el sector turístico, también el sector de la automoción. Ese es el contexto y la línea de actuación del amplio paquete económico que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros y que posteriormente detallaré. Y en segundo lugar,
en el medio y en el largo plazo, este es el primer anuncio que quisiera realizarles. Hemos aprobado algo muy importante con los agentes sociales, el compromiso de alcanzar próximamente un acuerdo para la reactivación económica y para la creación de empleo, reactivando las mesas de diálogo social ya constituidas y que desgraciadamente tuvimos que postergar, dejar a un lado como consecuencia de la pandemia y porque el diálogo social se canalizó y se ubicó en la respuesta a la emergencia sanitaria. Tenemos que lograr, desde lo público y lo privado, que la recuperación económica cree el mayor empleo y que sea el mayor empleo de calidad posible. Y además debemos afrontar distintas transiciones que se han acelerado como consecuencia de esta pandemia. La transición energética y ecológica es una de ellas. La transición digital, sin duda alguna también. La formación, la capacitación, tienen que estar presentes en esa transición. La recuperación, la reconstrucción de nuestra economía debe ser verde, debe ser digital y sin duda alguna tiene que ser inclusiva. El documento que hoy firmamos es un compromiso histórico para que España avance, para que nadie se quede atrás. Y para ello impulsaremos la reincorporación, y esto me parece muy importante, a las empresas de los trabajadores, de las trabajadoras afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la crisis del COVID, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos, que es una de las principales reformas estructurales que estamos implementando conjuntamente agentes sociales y el Gobierno. Igualmente, las empresas impulsarán la recontratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la crisis del COVID, cuando las circunstancias así, lógicamente, lo permitan, potenciando en la medida de lo posible la contratación indefinida. Desarrollaremos mecanismos eficaces para la formación y la recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito de la digitalización, en el ámbito tecnológico, para acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector, especialmente en aquellos sectores afectados por el proceso de reconversión y transformación acelerado por el COVID. Vamos a establecer un marco adecuado para el trabajo a distancia, fundamental, para la adaptabilidad a la jornada laboral, al objeto de aumentar la productividad de las empresas, mejorando también al mismo tiempo la situación de los trabajadores, la conciliación o la corresponsabilidad familiar y la capacidad de adaptación a las demandas de la nueva economía. Vamos a desarrollar un marco adecuado de contribución compartida para los expedientes de regulación temporal de empleo, por causas económicas, por causas técnicas, organizativas y de producción. A mí esto me parece que es una de las principales transformaciones estructurales que estamos, insisto, abordando conjuntamente. Pondremos en marcha, como aquí se ha dicho por parte de UNAI, el representante secretario general de Comisiones Obreras, un pacto por la industria, un gran acuerdo por la industria, que permita al país su imprescindible reindustrialización, bajo parámetros distintos de digitalización, de inclusión, pero sin duda alguna también de transición ecológica que tenemos que acelerar. Yo lo digo en muchas ocasiones, si esto ha sido el coste que estamos pagando de una emergencia sanitaria, no quiero imaginar cuál puede ser el coste de una emergencia climática. Tenemos entre todos que legar a las generaciones futuras un país mucho más sostenible en el medio ambiente. Impulsaremos también, como he dicho, la transición verde del conjunto de sectores productivos, la economía circular. Ya hemos puesto las bases, ya hemos sentado las bases durante estos últimos meses, apostando por la colaboración público-privada, por la inversión en la industria, la agricultura, en servicios competitivos, en definitiva, que contribuyan a la transición ecológica y a la generación de empleo de calidad, con el objetivo de no dejar atrás a nadie, pero sin duda alguna también de modernizar nuestra economía. Tenemos que impulsar asimismo la digitalización de la economía, de las empresas. En nuestro país, solamente 1 de cada 4 pequeñas y medianas empresas están digitalizadas. Tenemos que dar ese salto. Y para eso creo que el despliegue de capacidades digitales a lo largo de toda la vida laboral y la incorporación a las empresas de las nuevas tecnologías, en particular de las pequeñas y medianas empresas, es clave. Y esa digitalización además tiene que tener, como bien ha dicho antes Gerardo, una perspectiva territorial. Tenemos que vertebrar el país porque creo que también esta pandemia nos puede dar la oportunidad de abordar de manera mucho más eficaz y equitativa ese reto demográfico que compartimos todos los que estamos aquí presentes y la amplia mayoría también de la ciudadanía española. Hay que modernizar las políticas activas de empleo, esto lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, hay que apoyar a la economía social, hay que impulsar el sistema de cuidados, hay que apoyar a los trabajadores autónomos, hay que modernizar nuestro marco laboral, es más que evidente, tenemos que reforzar los servicios públicos, en definitiva tenemos que salir con una mayor cohesión social. Y esa mayor cohesión social inevitablemente tiene que llevar aparejado una reforma fiscal que vincule la justicia fiscal con esa necesaria justicia social.
Abordaremos las necesarias adaptaciones para el refuerzo y la garantía de sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, protegiendo así su poder adquisitivo. Dar tranquilidad, en definitiva, a nuestros mayores. Y hay que impulsar, como aquí se ha dicho antes, por parte de Pepe y de Unai, medidas eficaces y también, Antonio, para aflorar la economía sumergida luchando contra el fraude, la precariedad y la elusión fiscal. Amigos y amigas, este acuerdo por la reactivación y por el empleo que hemos firmado hoy da continuidad también al importante acuerdo alcanzado la semana pasada en el marco del diálogo social y refrendado por el Consejo de Ministros para la extensión de los ERTE hasta el 30 de septiembre, lo que va a ayudar a muchísimas empresas, a muchísimos trabajadores a realizar ese tránsito hacia esa nueva normalidad, manteniendo en su máxima capacidad la actividad económica y los empleos. Los ERTE se han demostrado, sin duda alguna, como una herramienta extraordinaria, eficaz, para salvar cientos de miles de empleos y de empresas que sin ellos posiblemente no hubieran existido, se hubieran destruido como consecuencia de esta emergencia sanitaria. El objetivo ahora, al que emplazo a trabajar a los agentes sociales, y me consta que estáis en ello junto con el equipo económico del Gobierno, es hacer de los ERTE un instrumento estructural de flexibilidad interna de las empresas y de protección del empleo, como existen, como se ha dicho aquí, en otros países de nuestro entorno europeo. Debemos, pues, avanzar hacia un nuevo marco permanente de regulación y también de cofinanciación de este instrumento, que otorgue mayor seguridad a las empresas, a los trabajadores y menor vulnerabilidad y volatilidad al mercado laboral, lo que estoy convencido generará mayor contribución a la estabilidad económica y al sostenimiento de nuestro tejido empresarial. El acuerdo que hoy se firma debe asimismo facilitar la creación de empleo de calidad en la recuperación, con el compromiso de luchar entre todos contra la economía sumergida, hacia la adopción de medidas para facilitar la formación, la recualificación de trabajadores y trabajadoras afectados por dificultades estructurales en su sector y por la mejora en la regulación del teletrabajo y la flexibilidad de la jornada laboral, que debe, insisto, servir para facilitar la corresponsabilidad laboral, que es una de las tareas pendientes, yo no sé desde hace cuánto, en nuestro país. Para nuestras empresas, la gestión de los efectos de la COVID supone un reto mayúsculo para todo el conjunto de la sociedad española. Muchas empresas han visto sus niveles de endeudamiento elevarse de manera pronunciada, poniendo en riesgo su propia supervivencia futura. Y no es porque vinieran ya lastrados de una falta de competitividad, sino porque el cierre de esas empresas ha hecho que se sitúen en esos parámetros. Por eso también anuncio que hemos creado un fondo de apoyo a la solvencia dotado inicialmente con 10.000 millones de euros que invertirá en aquellas empresas estratégicas para el tejido productivo y económico que lo soliciten con el propósito de garantizar su viabilidad. El fondo utilizará diferentes instrumentos financieros como deuda o participación en el capital social de estas empresas. Es decir, España no va a quedar nadie atrás, ni los trabajadores ni las empresas. Este Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para asegurar la viabilidad de sectores considerados estratégicos, como aquí se ha indicado, para el tejido productivo español, regional, por su sensible impacto social, también, lógicamente, económico, por su relevancia en términos de seguridad económica, la salud de las personas, las infraestructuras o su contribución al funcionamiento de los mercados y las comunicaciones. Este fondo de recapitalización será gestionado por la SEPI, por la empresa pública, atendiendo a los más altos criterios de rigor, de transparencia y de rendición de cuentas. Pero tiene una finalidad clara, y es la de garantizar la continuidad y la solvencia de las empresas. Empresas que son o que eran perfectamente viables y solventes y que constituyen el corazón de nuestro tejido empresarial y productivo. Actuará para ello en todo momento en conformidad con el marco temporal de las ayudas de Estado de la Unión Europea, que ha sido flexibilizado durante la pandemia, como sabemos, y del mismo modo la actuación de este fondo que hemos aprobado hoy será compatible y se va a reforzar, y esto me parece muy importante también, con los recursos europeos adicionales del nuevo instrumento financiero de solvencia diseñado a nivel europeo y que esperamos sea aprobado muy pronto. Quiero una vez más, y en este sentido reconocer el trabajo del equipo económico, de la vicepresidenta Nadia Calviño, el papel esencial que ha desempeñado el ICO. 10.000 operaciones, me decía la vicepresidenta, al día para salvar empresas, con las líneas ICO-COVID de avales, que está suponiendo una movilización de recursos sin precedentes, como he dicho antes. Teníamos 100.000 millones previstos, otros 40.000 millones de euros que posteriormente anunciaré, y ha sido un ejemplo de operativa eficiente que ha permitido facilitar la liquidez a más de 400.000 empresas.
en un tiempo récord. El 98% de ellas, querido Gerardo, pequeñas y medianas empresas y trabajadores y trabajadoras autónomos. Y se ha movilizado un importe de más de 65.000 millones de euros de financiación. Una cifra elevada, sin duda alguna, cuando se compara con las iniciativas de nuestros socios europeos. Ahora debemos utilizar este mecanismo para facilitar no ya la resistencia, sino la reactivación y la creación de empleo. Y para ello hemos habilitado hoy en el Consejo de Ministros una nueva línea de avales ICO específica para la inversión por una cantidad de 40.000 millones de euros adicionales a la anterior línea de 100.000 millones de euros que todavía está por culminar. Y junto a esta, hoy también hemos aprobado dos medidas importantes para reforzar el apoyo a la internacionalización de nuestras empresas, que debe ser una de las palancas de la recuperación, aumentando de 10 a 100 millones de euros, ministra de Industria, Comercio y Turismo, la dotación del Fondo para la Internacionalización de las Empresas, gestionado por Cofides, la flexibilización de las líneas de avales de CESTE, de 2.000 millones de euros, que pusimos en marcha en marzo para que pueda cubrir también a las empresas cotizadas. Y finalmente, hoy hemos aprobado medidas claves para la puesta en marcha de los planes sectoriales de apoyo al turismo, al sector de la automoción, presentados aquí hace escasos días. Por el lado del turismo, hemos lanzado las bases de los planes de sostenibilidad turística en destino, así como medidas para aliviar los costes inmobiliarios, hipotecas y alquileres de locales turísticos y de agencias de viajes. Y respecto al sector de la automoción, hemos aprobado formalmente el plan de renovación del parque de automóviles, que es uno de los pilares básicos del plan de impulso a la cadena de valor del sector de la automoción que presentamos aquí hace escasas semanas. La entrada en vigor del plan de renovación supondrá un gran estímulo. Tiene que suponer un gran estímulo a la demanda de vehículos, muy necesaria para un sector tan importante para nuestro país. Estas importantísimas medidas se suman a otras recientemente adoptadas, como el importante Real Decreto Ley en el ámbito de las energías renovables adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de junio, que permitirá acelerar un objetivo que compartimos todos los que estamos aquí presentes, y estoy convencido que sobre todo las generaciones de jóvenes en nuestro país, que es acelerar la transición ecológica, para que actúe a modo de palanca verde para la recuperación económica y para la creación de empleo, incentivando inversiones en renovables, en eficiencia energética, desarrollando nuevos productos con la importante actividad económica y empleo de calidad que siempre lleva asociado este tipo de sectores. Y la necesidad de impulsar la agenda de descarbonización y sostenibilidad como respuesta a la crisis es compartida en el ámbito europeo, y en este contexto yo creo que España tiene todas las cualidades, toda la voluntad desde el punto de vista institucional, pero también de los agentes sociales y del conjunto de la sociedad española, para ser la vanguardia de esa gran transición ecológica que tenemos que llevar a cabo, que debemos llevar a cabo. Y tras esta primera fase de resistencia, tras la fase de reactivación que estamos empezando, pues tendremos que profundizar en esa tercera fase de recuperación económica y de vuelta al crecimiento y a una creación poderosa de empleo en nuestro país. La pandemia ha golpeado durísimo a nuestro tejido productivo y a nuestro tejido laboral. Pero España cuenta con importantes activos que a mí me gustaría poner en valor hoy aquí. Con importantes activos. Y la recuperación puede apoyarse también en esos cambios estructurales que estaban pendientes y que se han puesto en marcha en la situación extraordinaria generada por el COVID-19 y cuyo impacto positivo se extenderá en el futuro una vez controlada la emergencia sanitaria. Entre otras cosas, por ejemplo, un sistema sanitario resiliente. Necesitamos un sistema sanitario resiliente. La extensión del teletrabajo, la flexibilidad de horarios como instrumentos que mejoren el funcionamiento del mercado laboral, la conciliación, el fomento de la digitalización en el ámbito de la educación, fundamental, primordial, el de las empresas, el de las pequeñas y medianas empresas, la formación, las políticas activas de los trabajadores, procedimientos, pues lógicamente, más eficientes que necesitamos en la contratación pública, la puesta en marcha de la digitalización del servicio público de empleo, el programa de reforma y digitalización de la justicia o una mayor colaboración público-privada en numerosos sectores. Amigos, los acuerdos que hemos firmado hoy tienen, por lo tanto, una trascendencia extraordinaria para la reactivación y para la recuperación posterior, para ayudar desde el diálogo social a potenciar estos activos y estas fortalezas importantes en nuestro país. Y creo que debemos sentirnos legítimamente orgullosos de ver lo que estamos poniendo en marcha entre todos de manera conjunta y unida. Porque somos capaces de unirnos para superar una situación terrible, inesperada,
y también para avanzar juntos hacia un futuro mejor, porque hemos entendido qué supone y qué cambios ha acelerado esta pandemia, hacia un estado del bienestar que necesariamente tiene que salir fortalecido, saneado, renovado, sin las carencias que ha demostrado tener. A pesar de la envergadura de estas decisiones, no nos vamos a quedar aquí. En la recuperación jugará un papel fundamental, y aquí se ha dicho antes por parte de UNAI, el plan de inversiones y reformas que ya está elaborando y liderando, lógicamente, la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, y que llevaremos a Bruselas para su financiación con el nuevo Fondo de Recuperación Europeo que esperemos podamos tener, y en eso está el Gobierno de España pronto y listo en el mes de julio. Se trata de un plan de inversión público que va a movilizar también recursos privados y que va a suponer la puesta en marcha de proyectos para transformar desde un punto de vista positivo nuestra economía y nuestra sociedad. Hablamos de una inversión pública del orden de 150.000 millones de euros, que a su vez, como les decía, movilizará recursos adicionales del sector privado. Puede parecer una cifra astronómica, lo es, pero es que la envergadura de la caída de la actividad económica en nuestro país como consecuencia del confinamiento y de las medidas de emergencia sanitaria que tuvimos que tomar lo amerita. La elaboración y ejecución de este plan de inversiones y reformas es, por tanto, un desafío mayúsculo, un reto que va a requerir el despliegue de todo el talento, de todo el potencial de nuestro país, y el Gobierno, no les quepa duda, no va a escatimar esfuerzos en su ejecución, y para ello queremos contar con la participación y con la colaboración de toda la sociedad, y singularmente de los trabajadores, de las empresas, de las universidades, de los centros tecnológicos, también de las administraciones públicas, porque vivimos un Estado descentralizado. El éxito de este plan será la demostración palpable del potencial y de la resiliencia de nuestro país, capaz de recuperar su economía en 2 años y hacerla transformando, además, toda su estructura, volviéndola más verde, más digital, más inclusiva. Sabemos cuál es el camino, lo hemos demostrado con la prolongación de los ERTEs, lo hemos demostrado también siendo capaces de articular planes específicos como los que hemos aprobado, turismo, automoción, en un tiempo récord, con un enorme alcance. Lo vamos a seguir haciendo a lo largo de las próximas semanas con la agenda digital que próximamente presentaremos, con un plan de choque específico para la ciencia. También esta es una de las grandes lecciones que tenemos que sacar, el aporte de la ciencia. Y lo vamos a seguir demostrando con este pacto por la reactivación económica y por el empleo, cuyas conversaciones hoy iniciamos. Un diálogo que debe contribuir a estabilizar nuestra economía en los próximos años. Estamos sentando, y esto es una percepción que creo que podemos compartir todos, estamos sentando las bases de una nueva economía. Y necesitamos 2 requisitos imprescindibles. El primero es el consenso. Sin consenso será difícil el poder lograr sentar las bases de esa gran transformación para esa nueva economía. Y para ello el papel de los agentes sociales es crucial. La envergadura de estos retos requiere del consenso del conjunto de la sociedad, articulado a través del Gobierno, del Parlamento, de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales. Por tanto, el consenso a nivel nacional, en todos los ámbitos. Y, en segundo lugar, tenemos la convicción de que Europa, de que nuestro proyecto común tiene que confirmar definitivamente su papel como el clavo del abanico, si me permitís esta expresión, de los planes de inversión y de reformas que tenemos que poner por delante. Unidos, crearemos un proyecto común, transversal, basado en el acuerdo, en la negociación, para el relanzamiento de nuestra economía. Aspiramos a crear una situación mejor que la que antes teníamos. Nos dirigimos hacia una nueva economía, definitivamente, con 3 características. La primera, que tiene que ser verde. La segunda, que tiene que ser digital. Y la tercera, que tiene que ser inclusiva. No puede quedar nadie atrás. Quisiera terminar mi intervención con una llamada a la confianza en España. Este acto y este acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno es eso, es un mensaje de confianza en nuestro país. En las últimas semanas, cerca de 1,5 millones de personas han salido de los ERTEs para retomar su actividad laboral. La afiliación ha aumentado en 270.000 personas desde los mínimos del mes de abril. También los índices de consumo ofrecen cifras alentadoras dentro de la aguda problemática que afrontamos. Este pacto por la reactivación económica y por el compromiso que manifestamos de crear empleo van en la dirección adecuada. Tras la caída de este año vendrá la recuperación económica y en lo que queda de legislatura seremos capaces de crear, con las aportaciones del sector público y el sector privado, muchos empleos nuevos, en sectores nuevos, que van a florecer como consecuencia de esa gran transformación que tenemos por delante. Un empleo de mayor calidad, que apunte en la dirección adecuada para la recuperación económica,
Sabemos que los retos siguen siendo mayúsculos, que la gravedad de la crisis es la que es, que nos esperan meses todavía durísimos, de mucho esfuerzo, de máxima tensión, en los que las alarmas o las malas noticias van a convivir con triunfos indudables y sólidas muestras de avance, no solamente en el ámbito laboral y económico, sino también en lo que respecta a la emergencia sanitaria. Pero, y con estas palabras quiero terminar, tenemos un país extraordinario y debemos estar todos y todas a la altura del mismo. Las señales de estos días indican claramente que si actuamos con unidad, como hoy estamos haciendo, podemos hacer que la recuperación sea más pronta y más vigorosa. El acto de hoy es un paso y es a la vez una guía del camino que debemos seguir para avanzar más rápido. Lo he dicho en muchas ocasiones, la unidad no solamente ha salvado vidas, sino que puede salvar empresas y empleo. Así que enhorabuena, por tanto, a todas las partes hoy aquí reunidas, a los empresarios, a los sindicatos. Tienen todo el reconocimiento del Gobierno al trabajo que ha hecho posible dar este nuevo paso en la conquista del futuro que merecemos como país. Este es el camino, la unión sincera de todas las voluntades, los talentos, las capacidades que atesoramos como sociedad, comprometidas en el progreso y en el bienestar común. Como decía al principio de mi intervención, cuando España acuerda, España avanza. Cuando España acuerda, España gana en confianza y en el futuro. Así que protejamos empleos, protejamos empresas y avancemos unidos hacia ese futuro de recuperación económica y de transformación. Muchas gracias. El acto ha finalizado. Muchas gracias. Habla Pedro Sánchez del diálogo social para fortalecer y recuperar la economía, porque, lo ha dicho al principio y también al final de su intervención, cuando España acuerda, España avanza. Dice que este acuerdo que hoy firman los agentes sociales y el Ejecutivo, acuerdo tripartito, es un compromiso histórico para que nadie quede atrás, un acuerdo que da continuidad, dice Sánchez, al de los ERTE, una herramienta que, según el presidente, se ha demostrado extraordinaria porque sin ello se habría destruido todo ese empleo. Más de 3 millones, casi 3,5 millones de personas han estado en un ERTE. Y nos quedamos con esa idea nueva, convertir los ERTE en un elemento estructural de desarrollo económico en el futuro que permita mantener el empleo. Es el cuarto acuerdo que se firma entre el Gobierno y los agentes sociales. Ya saben que primero se firmó el esquema de los ERTE, después las prórrogas y esto antes de la crisis, después de la crisis, porque antes ya se había firmado en enero la subida del salario mínimo interprofesional. Ahí termina ese acto, ese pacto que han firmado el Gobierno y los agentes sociales, un pacto general por el empleo en el que los sindicatos han pedido al Gobierno que mantenga la figura de los ERTE y en el que la patronal ha insistido, ha pedido a Pedro Sánchez que no suba los impuestos porque dice eso podría perjudicar la recuperación económica. Acto sin duda singular en el Palacio de la Moncloa, en los jardines del Palacio de la Moncloa, después también de la reunión del Consejo de Ministros, donde hoy se ha aprobado una nueva línea de avales del ICO de 40.000 millones más de euros. Es una de las noticias del día, pero